la espera terminó. La Champions League 2025-2026 ya tiene definidos sus grupos en la fase Liga, y los enfrentamientos prometen emociones de principio a fin. ¿Qué gigantes europeos tendrán el camino más difícil? ¿Quiénes parten como favoritos y qué equipos sorpresa buscarán hacer historia? Acompáñame en este repaso completo del sorteo que ya está dando de qué hablar en todo el mundo. Están divididos por los bombos por cómo se sortearon y con qué equipo empieza de local y luego de visitante. Fase Liga. Bombo 1. Paris Saint-Germain. Empieza de local contra el Bayern München. Luego de visitante contra el Barcelona. Luego de local contra el Atalanta. Después de visitante contra el Bayer Leverkusen. Luego local contra el Tottenham Hotspur. De visitante contra el Sporting de Lisboa. Newcastle United de local. Y termina contra el Athletic Club de visitante. Real Madrid. Contra el Manchester City empieza de local. Después de visitante contra el Liverpool. De local contra el Juventus. De visitante contra el Benfica. Luego de local contra Marsella. De visitante le toca contra Olympiacos. Su último de local es contra el Mónaco. Y de visitante le toca contra Kairat Almaty. Manchester City. Empiezan de local contra el Borussia Dortmund. Después de visitante contra el Real Madrid. Luego de local contra el Bayer Leverkusen. De visitante contra el Villarreal. De local contra el Napoli. Y de visitante contra Bodo Glimt. De local contra Galatasaray y termina de visitante contra Mónaco. Bayern München. Le toca empezar de local contra el Chelsea. Luego de visitante contra el Paris Saint-Germain. De visitante contra Club Brugge. Y después de visitante contra el Arsenal. De local contra el Sporting de Lisboa. Luego de visitante contra el PSV Eindhoven. De local contra el Unión Saint-Gilloise. Y termina de visitante contra el Pafos. Liverpool. Empieza contra el Real Madrid de local. Luego de visitante contra el Inter de Milán. Después de local contra el Atlético de Madrid. Y luego de visitante contra el Eintracht Frankfurt. De local contra el PSV Eindhoven. De visitante contra Marsella. Ahora de local contra Karabaj. Y termina de visitante contra el Galatasaray. Inter de Milán. Empieza de local contra el Liverpool. Luego de visitante contra el Borussia Dortmund. Después contra Arsenal de local. Y el Atlético de Madrid de visitante. De local contra el Slavia Praha.
y de visitante contra el Ajax. Termina de local contra el Kairat Almaty y de visitante contra el Unión Saint-Gilloise. Chelsea. Empieza contra el Barcelona de local. Luego de visitante contra el Bayern München. De local contra el Benfica. De visitante de Atalanta. Después de local contra el Ajax. Y luego de visitante contra Napoli. Y de local contra Pafos. Y de visitante contra Karabakh. Borussia Dortmund. Comienza de local contra el Inter de Milán. Luego de visitante contra el Manchester City. Después de local contra el Villarreal. Y de visitante contra el Juventus. Sigue contra el Bodo Glimt de local. Y de visitante contra el Tottenham Hotspur. Terminando de local contra el Athletic Club. Y de visitante contra el Copenhagen. Barcelona. Inicia de local contra el Paris Saint-Germain. Y de visitante contra el Chelsea. Sigue de local contra el Eintracht Frankfurt. Y de visitante contra el Club Brugge. De local contra el Olympiacos. Y de visitante contra el Slavia Praha. Y terminando de local contra el Copenhagen. Y de visitante contra el Newcastle United. Bombo 2. Arsenal. Comienza con el Bayern München de local. Y luego de visitante contra el Inter de Milán. De local contra el Atlético de Madrid. Y después contra el Club Brugge. Luego contra el Olympiacos de local. Y el Slavia Praha de visitante. Ya para terminar de local contra el Kairat Almaty. Y Athletic Club de visitante. Bayer Leverkusen. El Paris Saint-Germain es con quien comienza de local. Luego de visitante contra el Manchester City. Después de local contra el Villarreal. Y de visitante contra el Benfica. PSV Eindhoven será su rival de local. Y Olympiacos de visitante. Terminando contra el Newcastle United. Y Copenhagen de visitante. Atlético de Madrid. Comienza contra el Inter de Milán de local. Y luego de visitante contra el Liverpool. De local contra el Eintracht Frankfurt. Y de visitante contra el Arsenal. De local contra el Bodo Glimt. Y de visitante es el PSV Eindhoven. Cerrando Unión Saint-Gilloise. Y de visitante contra el Galatasaray. Benfica. Empieza de local contra Real Madrid. Y después de visitante contra el Chelsea.
De local contra el Bayer Leverkusen. Y de visitante contra el Juventus. De local contra el Napoli. Y de visitante contra el Ajax. Y de local contra el Karabakh. Y de visitante contra el Newcastle United. Atalanta. Chelsea es el primer rival de local. Luego el Paris Saint-Germain de visitante. Club Brugge de local es su próximo rival. Y el Eintracht Frankfurt de visitante. Slavia Praha es su rival de local después. Y Marsella de visitante es el rival luego. Y el Athletic Club de local es rival que tiene que enfrentar. Y Unión Saint-Gilloise de visitante es su rival. Villarreal. Comienza de local contra el Manchester City. Luego contra el Borussia Dortmund de visitante. Después de local contra Juventus. Y de visitante contra el Bayer Leverkusen. De local contra el Ajax. Y de visitante le toca contra Tottenham Hotspur. Cerrando de local contra el Copenhagen. Y de visitante contra el Pafos. Juventus. De local le toca empezar contra el Borussia Dortmund. Y de visitante le toca contra el Real Madrid. Luego de local contra el Benfica. Después de visitante contra el Villarreal. Más adelante de local contra el Sporting de Lisboa. Y de visitante contra el Bodo Glimt. Cerrando de local contra el Pafos. Y de visitante contra el Mónaco. Eintracht Frankfurt. Empieza de local contra Liverpool. Luego de visitante contra Barcelona. De local le toca contra Atalanta. De visitante contra el Atlético de Madrid. Después de local contra el Tottenham Hotspur. Y de visitante contra el Napoli. Cerrando de local contra el Galatasaray. Y de visitante contra el Karabakh. Club Brugge. Comienza de local contra el Barcelona. Después de visitante es contra el Bayern München. Luego de local contra el Arsenal. Para que después juegue de visitante contra el Atalanta. Más adelante de local contra el Marsella. Y de visitante contra el Sporting de Lisboa. Terminando de local contra el Mónaco. Y de visitante contra Wydad Almaty. Bombo 3. Tottenham Hotspur. Su primer encuentro es de local contra el Borussia Dortmund. Para luego sea contra el Paris Saint-Germain de visitante. Después de local contra el Villarreal. Para luego jugar de visitante contra el Eintracht Frankfurt. Después de local contra el Slavia Praha. Y luego de visitante contra el Bodo Glimt. Cerrando de local contra el Copenhagen. Y de visitante jugando contra el Mónaco. PSV Eindhoven.
Empieza de local contra el Bayern München. Para luego de visitante sea contra el Liverpool. Después de local contra el Atlético de Madrid. Y de visitante contra el Bayer Leverkusen. Luego de local contra el Napoli. Y después de visitante contra el Olympiacos. Para terminar contra el Unión Saint-Gilloise de visitante. Y contra el Newcastle United de visitante. Ajax. Comienza contra el Inter de Milán de local. Luego de visitante contra el Chelsea. Para después jugar de local contra el Benfica. Y luego jugar de visitante contra el Villarreal. El Olympiacos es su rival de local. Y el Marsella será su rival de visitante. Terminando de local contra el Galatasaray. Y de visitante contra el Karabakh. Napoli. Comenzando de local contra el Chelsea. Y después de visitante contra el Manchester City. Luego de local contra el Eintracht Frankfurt. Y de visitante contra el Benfica. Más adelante su rival de local es el Sporting de Lisboa. Y de visitante contra el PSV Eindhoven. Para terminar de local contra el Karabakh. Y de visitante contra Copenhagen. Sporting de Lisboa. Inicia de local contra Paris Saint-Germain. Y contra el Bayern München de visitante. De local le toca contra el Club Brugge. Y de visitante contra el Juventus. Después de local le toca contra Marsella. Y contra el Napoli le toca de visitante. Finalizando contra el Kairat Almaty de local. Y de visitante contra el Athletic Club. Olympiacos. Comienza contra el Real Madrid de local. Y de visitante le toca contra el Barcelona. Le toca contra el Bayer Leverkusen de local. Y contra el Arsenal de visitante. De local le toca también contra el PSV Eindhoven. Y el Ajax será quien se enfrenta de visitante. Finalizando de local contra el Pafos. Terminando de visitante contra Kairat Almaty. Slavia Praha. Comienza de local contra el Barcelona. Luego de visitante contra el Inter de Milán. Después de local le toca contra el Arsenal. Y de visitante contra el Atalanta. Vuelve a estar de local contra el Bodo Glimt. Y de visitante le tocó contra el Tottenham Hotspur. Terminando de local contra el Athletic Club. Y de visitante contra el Pafos. Bodo Glimt. El comienzo como local contra el Manchester City. Y de visitante contra el Borussia Dortmund. Luego de nuevo de local contra el Juventus. Y después de visitante contra el Atlético de Madrid. Más adelante le toca de local contra el Tottenham Hotspur. Y de visitante contra el Slavia Praha. Por último de local contra el Mónaco. Y de visitante contra el Galatasaray.
Marsella. Comienza de local contra el Liverpool. Y luego de visitante contra el Real Madrid. Después de local contra el Atalanta. Y de visitante contra el Club Brugge. Luego de nuevo de local contra el Ajax. Y de visitante le toca contra el Sporting de Lisboa. Terminando de local contra el Newcastle United. Y de visitante contra el Unión Saint-Gilloise. Bombo 4. Copenhagen. El calendario lo abre de esta forma. De local contra el Borussia Dortmund. Y de visitante contra el Barcelona. Luego de local contra el Bayer Leverkusen. De visitante le toca contra el Villarreal. De nuevo de local contra el Napoli. Y de nuevo de visitante contra el Tottenham Hotspur. Terminando de local contra el Wydad Almaty. Y de visitante contra el Karabakh. Mónaco. Comienza así. De local de toca contra el Manchester City. Y contra el Real Madrid de visitante. Luego de local le toca contra Juventus. Después de visitante contra el Club Brugge. De local nuevamente le toca contra el Tottenham Hotspur. Y de visitante le toca contra el Bodo Glimt. Terminando de local contra el Galatasaray. Y de visitante contra el Pafos. Galatasaray. Comienza de local contra el Liverpool. Luego de visitante contra el Manchester City. Después de local contra el Atlético de Madrid. Y luego de visitante contra el Eintracht Frankfurt. De nuevo de local contra el Bodo Glimt. Y le toca de visitante contra el Ajax. Cerrando de local contra el Unión Saint-Gilloise. Y de visitante contra el Mónaco. Unión Saint-Gilloise. Su inicio de local de toca contra el Inter de Milán. Y de visitante le toca contra el Bayern München. Después de local le toca contra el Atalanta. Para luego de visitante contra el Atlético de Madrid. Nuevamente de local contra el Marsella. Y de visitante contra el PSV Eindhoven. Cerrando de local contra el Newcastle United. Y de visitante contra el Galatasaray. Karabakh. Le toca empezar contra el Chelsea de local. Y después de visitante contra el Liverpool. Nuevamente de local le toca contra Eintracht Frankfurt. Y de visitante contra el Benfica. De nuevo de local le toca contra el Ajax. Y el Napoli es quien le toca de visitante. Finalizando de local contra el Copenhagen. Y de visitante contra el Athletic Club. Athletic Club. Su calendario comienza así. De local contra el Paris Saint-Germain. De visitante contra el Borussia Dortmund. Nuevamente de local contra el Arsenal. Y de visitante le toca contra el Atalanta. De local le toca contra el Sporting de Lisboa. Y de visitante le toca contra Slavia Praha. Terminando de local contra el Karabakh. Y de visitante le toca contra el Newcastle United.
Newcastle United. Comienza de local contra el Barcelona. Y de visitante contra el Paris Saint-Germain. De nuevo de local contra el Benfica. Y de visitante contra el Bayer Leverkusen. De nuevo de local contra el PSV Eindhoven. Y de visitante contra el Marsella. Terminando de local contra el Athletic Club. Y de visitante contra el Unión Saint-Gilloise. Pafos. El calendario es así. Comenzar de local contra el Bayern München. Y de visitante contra el Chelsea. De local nuevamente de Villarreal. Y de visitante contra el Juventus. Otra vez de local contra el Slavia Praha. Y de visitante contra el Olympiacos. Terminando de local contra el Mónaco. Cerrando de visitante contra Wydad Almaty. Wydad Almaty. El calendario empieza así. De local comienza contra el Real Madrid. De visitante contra el Inter de Milán. Luego de local le toca contra el Club Brugge. De visitante le toca contra el Arsenal. De local le toca contra el Olympiacos. Y de visitante contra el Sporting de Lisboa. Terminando de local contra el Pafos. Y de visitante contra el Copenhagen. Y así queda todo definido. La Champions League 2025-2026 promete partidos inolvidables desde la primera jornada. Ahora la pregunta es, ¿quién será el gran protagonista de esta nueva edición? Déjame tu pronóstico en los comentarios, porque quiero leerte. Si te gustó este repaso del sorteo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún resumen y análisis de la mejor competencia de clubes del mundo. Se viene una Champions de locura, y aquí la vamos a vivir juntos. Adiós.